Muy bien, bienvenidas. Natalia, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Alfonso Buitrago, esto para sentarse con tapabocas es horrible. No, si nos volvemos a ver no nos reconocemos, pero yo a ti sí. Pero estamos aquí con tapabocas compartiendo Alejandra y yo. ¿Y Alejandra? Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a ver si no se nos empañan mucho las gafas, por Dios. Los primeros vacunados deberíamos ser los que tenemos gafas. ¿Sí o De no, acuerdo. Manuela? Eh, Hola, Manuela. Bueno, Buenas tardes. Ceci. Bueno, ambas hacen parte del equipo editorial de 070. Eh, Estuvimos también mirando con los estudiantes. Bueno, yo les pasé un poco la reseña que hizo la Fundación Gabo, la del Laboratorio de Innovación, que curan Ismael Nafría y Olga Lucía Lozano. Y, y bueno, la idea es como iniciar una charla. Ojalá los estudiantes pues participen y les pregunten mucho. Ellos ya están conformados en 3 equipos, ya ellos han escogido sus temas de trabajo. La próxima semana nos deben presentar al grupo de profesores pues como sus propuestas. Ellos desarrollan todo un proyecto en el que pues hacen un estado del arte, del tema que van a tocar y nos proponen qué tipos de contenidos van a desarrollar y cómo piensan hacerlo. Y bueno, nos pasamos todo el semestre montando esos proyectos. Yo les quería preguntar inicialmente, bueno, no sé si algún estudiante tiene algún comentario inicial o les quiere decir algo. Muy bien, vamos entrando en calor. Eh, pues se los han preguntado mucho, ¿no? ¿Cómo surge un medio universitario? Pero creo que también me gustaría saber con quién se compararon, como qué miraron cuando surgió ese medio universitario que hace parte de la maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Los estudiantes, ustedes nos explican, además es un medio universitario sin pregrado en periodismo, ¿no? O sin pregrado en comunicación social, que había sido como lo tradicional. Entonces, bueno, ¿cómo fueron esas primeras ideas y eso, sobre todo, como con quién se compararon, a quién se querían parecer, qué no querían ser al principio? Bueno, yo tengo que reconocer que no me sé la historia absoluta de 070 porque yo entré hace relativamente poco. De hecho, Manu y yo entramos en el mismo momento, en septiembre del 2018. Entonces no me sé el intríngulis de la historia, pero sí les puedo contar que 070 nació inicialmente como un espacio para publicar los mejores trabajos de los estudiantes de la maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. La idea era un poco que siempre de estas clases salen productos muy buenos, que les falta un pilín de edición para que sean, pues para que se puedan publicar. Entonces la lógica en ese momento de Omar Rincón y de Lorenzo Morales, incluso de Alejandro Gómez, el actual director, que fueron como el primer equipo que trabajaron en la revista, sí fue darles ese último empujón y poderlas publicar, porque siempre los trabajos de las universidades son buenos y terminan guardados en un anaquel, en un cajón por ahí, nadie los vuelve a mirar. Esa fue la lógica inicial. Y 070 ha cambiado mucho en estos años, ya nosotros empezamos en el 2011, entonces imagínense eso. Y ha tenido como Ah, una, cumplen 10 años ahora, ¿no? sí, ya casi, Ajá. y en todo ese camino ha cambiado mucho la revista. Entonces, pues ahora yo siento que tiene como una lógica de ser un medio de comunicación independiente que cubre la agenda nacional desde una mirada muy cercana a la academia. Nosotros queremos ser un puente entre la academia y el periodismo, entendiendo la academia como la rigurosidad de la investigación, pero también los tiempos y las formas de narrar del periodismo para llegar a nuevas audiencias. Entonces, pues no me sé exactamente en qué momento dijeron cómo compararse con quién, que es una muy buena pregunta. Se me ocurre, Natalia, pues no sé, Anfibia, la revista Exacto. de Cristian Alarcón, en esa combinación de academia, periodismo, tuvo que haber estado por ahí, ¿no? En esos
primeros referentes. Sí, de hecho nosotros somos muy cercanos al equipo de Amphibia. Yo, por ejemplo, hice una beca de editores ahí con Cosecha Roja, que es el proyecto aliado de Amphibia. Y sí, ellos siempre han sido un gran referente para nosotros. Eh, y ha sido como también un trabajo de laboratorio y de exploración. Entonces creo que por eso ha cambiado como tanto la lógica de 070. Que en eso nos gusta mucho, sobre todo en este proyecto del énfasis, porque de las 5 asignaturas que ellos tienen, una asignatura es un seminario de investigación, que en principio era muy académico, o sea, ellos desarrollaban un proyecto de investigación muy clásico, y con la profesora de seminario de investigación hemos tratado de que esa investigación sea aplicada a los proyectos periodísticos, y que ella pueda aceptar esa investigación no tan clásica, no tan académica, como parte de esa propuesta de un seminario 2. Son estudiantes que ya hicieron la práctica. Este es el último semestre que están en EAFID, o sea que ya están bastante hechos, ¿no? Como para dejarlos también explorar y experimentar y ser más flexibles, creo yo. Claro, Que supongo que es lo definitivamente. que pasa en la maestría, ¿no? Sí, en la maestría, digamos que, por ejemplo, yo no soy formada en comunicación social y periodismo, yo soy politóloga y Alejandro Gómez, el director, es literato. Digamos que el enfoque de la maestría en los Andes tiende mucho a pensar que los estudiantes de carreras de ciencias sociales, por ejemplo, salimos con un enfoque, una forma de mirar el mundo y llegamos al periodismo para agarrar todas las formas de narrar del periodismo, pero ya con una suerte de gafas que nos permiten ver el mundo a través del cual queremos después pues poderlo narrar con las formas del periodismo. De todas formas, pues ha habido, por supuesto, estudiantes de comunicación social y periodismo, pero creo que sí, es como aprender el oficio haciendo, pero siempre privilegiando ese enfoque inicial con el que uno sale de la carrera de pregrado. En eso sí es un poco diferente. Yo quisiera antes de entrar también un poco a todo ese proceso que ustedes tienen, incluso interdisciplinario, que manejan también con todas estas técnicas innovadoras que han aplicado para sus más recientes trabajos y seguramente para los anteriores. También un poco saber eso, cómo se vinculan todos los estudiantes, incluso de la misma universidad, no sé si también entran ahí al trabajo de 070, porque también es esa parte de la academia y de la universidad aplicada al periodismo, cómo entra a hacer la participación de los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado en el proyecto de 070. Bueno, hemos tenido como distintas formas de vincular a los estudiantes, que yo siento que es fundamental para nuestro trabajo porque los estudiantes vienen con una mirada fresca, distinta, renovada, y que lo hacen a uno pensar en formas diferentes de narrar las historias. Entonces, yo creo que es vital contar con los estudiantes. Hemos tenido, por ejemplo, nosotros, Alejandro y yo, por ejemplo, damos clase, entonces ahí aprovechamos trabajos que se hacen dentro de nuestras mismas clases para darles ese último empujón para publicar. También hemos tenido un semillero donde estudiantes de pregrado de distintas carreras se vincularon a distintos grupos. Entonces, por ejemplo, había un grupo de redes sociales, había un grupo de investigación, había un grupo ya no me acuerdo, eran 4, pero ese grupo se acabó un poco porque nos tocó un proyecto enorme y no teníamos como el suficiente tiempo de estar ahí, pero seguimos en la búsqueda y tenemos una suerte increíble y es que los estudiantes llegan a nosotros, nos proponen ideas y se quedan. Entonces, así digamos que se ha llenado también un poco la sala de redacción con estudiantes que llegan, se sientan una vez en un consejo de redacción y no se vuelven a ir, gracias a Dios. Entonces, así hemos como podido integrarlos al equipo de trabajo y cada vez profesionalizando más ese equipo de trabajo, porque arrancamos solo con una sala de redacción de estudiantes y de asistentes graduados de la maestría, y ahí vamos creciendo y, por ejemplo, en estos últimos trabajos que han tenido como tanta atención, siempre, pues en ambos han participado estudiantes y eso para nosotros ha sido muy interesante y lo queremos seguir haciendo todo el tiempo. Y supongo que ese fue el caso de Manuela, ¿no? Que llegó, no se quiso ir. Manu, ¿metes la cuchara?
Pues sí, tal cual. Llegué y no me he querido ir. Eso es completamente cierto. Y a mí me gustaría agregar a lo que dice Nati que, bueno, pues hay estudiantes, por ejemplo, una chica de Derecho, Isabel Mejía, Isabel Mejías, que se llama, ¿cierto, Nati? Pero médica. Médica y creo que estaba haciendo también, estudiando Derecho, no estaba estudiando Derecho también, pero en todo caso, en una opción en periodismo, pues hizo una nota y le estuvo trabajando pues al punto de ganarse un premio de periodismo Simón Bolívar al periodismo joven, valga la redundancia. Y creo que lo hizo de una manera súper inocente e intuitiva, como muchos otros estudiantes que son de pregrado realmente interesados, y que fue también el caso del trabajo de Dylan Cruz, en donde también hacía parte un estudiante del grupo de trabajo, que además era un grupo de trabajo muy interdisciplinar. Ahí no solo estaba Natalia como editora, sino Lorenzo Morales como profesor, el profesor Juan Camilo González, es Nati, que él pues básicamente hace parte es artista hasta donde tengo entendido, y hace parte de la facultad también, y una reportera de la revista. Eso creo que también es muy interesante, que a veces se presume que un periodista senior no puede trabajar con un periodista junior porque sencillamente no va a salir bien, y no es cierto. Y también me gustaría agregar que para esa confluencia como de oficios y de profesiones, también tiene de particular la revista 070 dentro del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes, que esta parte no, digamos, no hace parte de las facultades de esta carrera no hace parte de las facultades de ciencias sociales como normalmente ocurre en otras universidades. En este caso, la casa que la alberga es la Facultad de Artes y Humanidades, y eso hace también, como mencionaba Lorenzo ahorita, teniendo ejemplo, Alfonso ahorita teniendo ejemplo otras publicaciones, pues que también la mixtura de saberes en donde cabe el arte, el patrimonio, la museología, historia del arte, entre otras, y ya con unas mucho más de vanguardia o innovadoras como ciencias del espacio y del tiempo, entre otras, pues esas también hacen que surjan otros resultados en el trabajo de exploración periodística o de experimentación periodística. Que en eso también nos sentimos muy identificados, porque en EAFID el programa de comunicación social hace parte de la Escuela de Humanidades también. Es una escuela de humanidades más pequeña que los Andes, pero tiene un programa de música, tiene un pregrado de literatura, tiene de ciencia política. Bueno, hay una riqueza enorme que digamos nosotros todavía no hemos sabido o apenas estamos explorando cómo convocar a estudiantes de otros programas a que se vinculen a Bitácora, pues que no. Tenemos una maestría en comunicación transmedia que creo que también en algún momento nos podría llevar a pensar en productos pues más ambiciosos o con equipos más grandes sobre todo, ¿no? Que creo que ese ha sido, pues ya ustedes lo marcaron, ¿no? O sea, es un medio universitario dirigido por un literato con una politóloga. O sea, ya de entrada ya se rompen, ¿no? Perteneciente a una escuela de humanidades, en una universidad donde no hay un pregrado en periodismo, metiéndosele al rancho a los periodistas, ¿no? Ustedes lo que han hecho es metiéndosele, pues Manuela sí ha sido mucho más reportera toda la vida, pero sí, además una metida al rancho pues muy afortunada, yo la celebro y lo sigo mucho. Y creo, Alfonso, que eso que vos estás diciendo es muy interesante también, porque obviamente hace que se enriquece y que se puedan crear nuevas formas de contar esas historias y de narrar, pero sí creo, y me gustaría pues que nos contaran un poco también sobre eso, y además ganaron un premio de ese trabajo editorial que debe ser muy importante y muy fuerte para poder guiar todas esas fuerzas creativas a generar unos contenidos de la calidad de los que ustedes están generando. Sí, pues digamos que eso también es interesante de este equipo editorial que fue premiado ahorita en el Gabo, y es que yo creo que igual 070 es la suma de esas 4 miradas, pero de también todo el equipo, porque cada persona del equipo viene con su propia mirada, con sus propios intereses, y nosotros queremos un poco como que cada uno
explote y lo ponga también como al servicio del equipo, esos conocimientos. Entonces, pues Omar Rincón es un crítico de televisión y un periodista crítico también de medios. Entonces, esa mirada está todo el tiempo. Lorenzo ha sido editor, pero también ha sido periodista, reportero clásico, también es profesor. Y bueno, y Alejandro y yo ya les contamos un poquito, pero también en el equipo hay como estas miradas distintas que se han ido enriqueciendo. Yo, por ejemplo, agradezco mucho estar aquí hoy con Manuela, porque si hay alguien de la que he aprendido en este equipo es de Manuela, porque yo venía de la lógica de cubrir política, el poder con P mayúscula, ¿no? Y Manuela me ha enseñado todo este otro mundo de la cultura en el que yo realmente soy muy ignorante todavía, y que gracias a esa mirada y a esa mirada que complejiza todo el tiempo esos temas, pues uno va aprendiendo y va pudiendo producir cosas distintas e innovadoras en su propio nivel. Entonces, sí ha sido como un trabajo muy colaborativo dentro del propio equipo, y que hemos podido como llenar los huecos de unos con lo que tienen los otros, para ir creando nuevos productos, imaginándonos qué más queremos hacer, siempre desde la lógica de que somos un laboratorio y que queremos integrar a más gente porque creemos mucho en el periodismo colaborativo. Siempre hemos dicho que en este mundo de la innovación, ¿no?, donde el periodismo se ve enriquecido con esas miradas afortunadas, cada vez con menos resistencia, en un mundo que ya se abrió pues a ese trabajo, lo que siempre hemos dicho es que hay que rescatar los valores tradicionales del oficio, ¿no?, la reportería, hablar con la gente, esa mirada crítica que creo que Manuela, que sí es formada en comunicación. ¿Cómo ha sido para ti trabajar pues con ese criterio y con lo tradicional, con lo que nos enseñaron de toda la vida, ¿no?, de salir a la calle, de preguntarle a la gente, y luego integrarse a una sala de redacción pues tan diversa, ¿no?, como con esas otras miradas? Claro, me causó mucha gracia porque yo a veces, creo que le dije una vez a Nati hasta como con una suerte de pataleta. Yo le decía, uy, ¿qué pasa que todos en la revista son, sino literatos politólogos, sino politólogos? Y claro, ella también viene de una escuela de periodismo como lo es La Silla Vacía, o cuya líder, que es Juanita León, es una, pese a que es periodista o formada en periodista o a favor de ser formada en periodista, es una persona que defiende que haya gente de otros oficios que confluyan en el menester, en el quehacer del oficio periodístico. Y eso cada vez va adquiriendo más fuerza, incluso porque cada vez pierden más credibilidad los periodistas y las personas formadas, o sea, cuya profesión, si no es el periodismo, de la comunicación social, entendiendo pues las diferencias que hay en ellas. Entonces, claro, era muy interesante también llegar a una universidad donde el primer capital social y académico importante para hacer periodismo era la academia, por ejemplo, y ver a los académicos tan desmotivados en servirle de fuentes al periodismo nacional, e incluso prefiriendo, como nuestra profesión no tiene tarjeta profesional, entonces incluso prefiriendo ellos mismos ejecutar la labor del periodista. Y yo prefiero escribir mi columna de opinión y sentar mis posiciones antes de pasar por un filtro periodístico, porque se supone que se supone que estaría empeorando la efectividad que debe tener informar a los demás. Entonces también me parece que ha sido un trabajo muy interesante ver incluso que tiene que aprender el periodismo de otros lenguajes que supuestamente no le han sido propios. Es decir, cuando yo voy y hablo con una profesora, cuando voy y hablo con un profesor y complejizamos un tema académico alrededor de una coyuntura, ¿qué puedo aprender como periodista de ese lenguaje que al parecer está siendo descuidado, o está siendo desprovisto de atención, o está siendo marginado, o maltratado ese lenguaje, que cada vez es menos posible que el periodismo arme vitrinas sólidas de información? Entonces creo que eso ha sido, o sea, digamos, creo que ese ha sido un aprendizaje muy grande de hacer periodismo desde una academia,
Y creo que ha sido un aprendizaje también enorme encontrar en otros oficios qué es lo que esos otros oficios entienden que nosotros parece que no estamos entendiendo del nuestro. Y con esto que estás diciendo, yo creo que obviamente aquí nos encontramos conversando con estudiantes de comunicación social, también están en el énfasis en periodismo, y bueno, no queremos desanimarlos, ¿cierto? Pues como cuáles son esos aprendizajes que son importantes también para ellos cuando se vayan a enfrentar en este semestre con sus proyectos o en el futuro también con ya proyectos más profesionales al momento de ubicarse en un trabajo periodístico que sea de calidad y que también vaya sacando adelante, mostrando esos conocimientos que ellos adquirieron a lo largo de su carrera y que deben profundizar más, ¿no? Sí, por ejemplo, uno que se me ocurre como a vuelo rápido es, pues hay varias cosas. Por ejemplo, una que me llama mucho la atención. Hay temas que a veces no los cubre la prensa porque los considera insulsos, porque cree que no tienen ningún valor, no mueven ningún indicador económico. Y por ejemplo, cuando en el Carnaval de Río Sucio, que se pudo hacer hace 2 años, la comunidad consideró que el Diablo, que había hecho un artista comisionado, no era lo suficientemente aceptable para su gusto, para los mitos fundacionales, para su propia cosmogonía, y empezaron a juzgar el Diablo de travesti, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, yo quiero cubrir este tema porque este tema me es atractivo y hay un mensaje muy grande y es, cualquier tema es atractivo y depende mucho de que uno también sepa con qué fuentes hablar para darle esa relevancia. Y de repente uno se pone a buscar en catálogos académicos y descubre que, claro, que en la Universidad Nacional hay un magíster y un profesor de planta que ha investigado las manifestaciones culturales, específicamente un trabajo hecho sobre el Diablo de Río Sucio, y que es una persona que como fuente va a ser muy útil, y que si uno lo tiene en cuenta al principio, de ahí para abajo, pues no puede hacerlo peor. Es decir, yo acabo de hablar con una persona que ha dedicado toda su vida a estudiar esto, pues lo mínimo que podría hacer es darle la seriedad al tema que el tema merece, y que cada vez va mostrando como esas esporas o esos orificios, esas ventanas hacia el contenido duro y pesado, incluso de lo que otros juzgarían es un tema blando. No, entonces yo de pronto busco, o no sé, o de pronto nos parece que queremos hablar de los grafitis y queremos hablar de cómo una cantidad de colectivos alrededor del país están escribiendo y gritando, nos están matando, y hay una cantidad de artistas que incluso llevan papers académicos de cómo permanentemente la memoria es un lugar de disputa en las paredes del país, y hay otros de patrimonio que saben dar la discusión. Entonces, para no alargarme en la respuesta, y yo creo que posiblemente Nati también tiene algo que decir al respecto, yo creo que es bastante importante, si bien no solamente no subestimar ninguna de las ideas que uno tenga, tampoco subestimar que siempre hay gente que conoce sobre el tema. Ejemplo chiquito, Pablo Montoya acaba de escribir un libro sobre la sombra de Orión, sobre la escombrera de la Comuna 13, y se consultó a un pelado joven músico para hablar de cómo podría haber en la escombrera algunas ondas de sonido, y de eso surgió un libro. No subestimar ninguna historia, no subestimar que hay gente que siempre puede dar información de valor sobre los temas, y en últimas no subestimar a la gente que nos va a leer, porque es gente que sabe. Y yo creo que a veces el periodismo comete el pecado de creer que quienes van a leer la información en últimas son completamente ignorantes. No, una cosa es que la gente esté cansada de tanta desinformación y otra distinta es que no la comprenda. Sí, yo ahí agregaría justo con esa última idea que propone Manu, que tenemos esta lógica de pensar en las personas que nos leen, nos oyen o nos ven como esas audiencias, nuevas audiencias, ¿no? Personas que consumen, que es una lógica muy parecida a la del marketing, por ejemplo. Pero la realidad es que las audiencias y quienes nos ven, nos oyen y nos leen no son consumidores pasivos de la información, y menos en esta época en la que la información o los dueños de la información son más Google y Facebook que nosotros mismos, los periodistas. Y en esa lógica tenemos que dejar de verlos como
personas pasivas que solo consumen. Y por eso nuestra lógica también ha sido insertarnos en la conversación que hay no solamente en los medios, sino también en las redes, y tratar de proponer miradas para que esa audiencia también aproveche nuestros contenidos para ampliar la conversación con quizá un poco más informados o con otros ángulos. Entonces también yo creo que proponer esa mirada y cambiar esa lógica de consumidores pasivos y de que los medios nos consideramos como los dueños de la información, quienes van a construir la historia, pues eso está un poquito mandado a recoger, y más bien tenemos cómo construir y cómo hacer que las audiencias conversen, incluso se activen en algún momento a partir de los contenidos que nosotros generamos junto con ellas. Creo que parte del éxito de estos dos trabajos que fueron premiados, tanto el de La Modelo como el de Dylan Cruz, y me atrevería a incluir el de ahorita del 9 de septiembre y hasta el último que les recomiendo, de Buenaventura, que acabamos de sacar ayer, es la idea de que las ciudadanías también tienen información, y que quizá el trabajo de los periodistas, más que traducir esa información como se pensaba antes, es ayudar a complejizar la mirada, a ordenar el caos que suele estar en las redes sociales, en la lógica de que nosotros también tenemos que ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Y esa es un poco la mirada desde donde nosotros partimos, además de todo esto anterior que les hemos hablado de muchas miradas que trabajan también en esos productos. Queríamos, Natalia, Manuela, que además creo que más allá que desanimar a quienes estudian periodismo, ustedes son un gran faro, porque si los literatos quieren ser periodistas, y los politólogos quieren ser periodistas, y los artistas quieren ser periodistas, quizás lo que menos en crisis está es el periodismo, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Que tantas disciplinas hayan, o sea, en el momento en que los periodistas entramos en crisis, otras disciplinas se dan cuenta que el periodismo tiene mucha salida. Es como si el mensaje nos viniera de afuera, ¿no? Es como, oiga, pero ¿cómo así? Si nosotros queremos hacer pues lo que ustedes han hecho, quizás de otra manera, pero meternos ahí en ese mundo. Yo ahí agregaría una cosita a lo que estás diciendo, y es robándome un poquito algo que ha dicho Martín Caparrós, y es que los medios lograron convencernos de que la crisis del periodismo, digamos que su crisis es la crisis del periodismo, y no, quizá la crisis es de los medios y de su modelo de negocio, pero si nosotros como periodistas también cambiamos las formas de esos grandes medios, podemos hacer cosas para que no esté en crisis, ¿no? Claro, que en ese caso es una bendición que no tengamos tarjeta de periodista, Manuel, imagínate. Eso hace que las puertas estén abiertas. Afortunadamente Carlos Gaviria nos ayudó a tumbar eso hace muchos años. Yo pues ni siquiera me gradué, ya tengo canas y no me tocó tarjeta de periodista, pero bueno, siempre pensé que era la mejor decisión, y me parece que ahora el mundo lo va demostrando también. Muy visionario Carlos Gaviria, hace 20 años ya abrió todas las puertas cuando no se imaginaba lo que iba a pasar. Hay una palabrita que aparece mucho, que hacemos mucho énfasis en este énfasis, qué pena la redundancia, y es que queremos hacer experiencias periodísticas innovadoras. Pero claro, hablar de innovación es un poco complicado, puede ser muy snob, generalmente uno no sabe qué es innovación, pues o es un discurso que está en la ingeniería, o que está en el marketing, ¿no? Que están quienes desarrollan productos, pero eso también nos permeó, y entonces ahora tenemos que hacer productos periodísticos, tenemos que aprender design thinking, tenemos que saber qué es innovación, y ustedes, pues, por unos productos en concreto, desarrollados sobre todo en el último año, lo de Dylan, lo de la cárcel modelo, pues encajaron en esa cosa de innovación. ¿Ustedes cómo ven la innovación o cómo la viven? Ustedes hablan de eso, y decir, bueno, ¿cómo es eso en el día a día normalito? Pues yo arrancaría por decir que, o bueno, pues me gustaría también preguntarles de entrada los participantes de esta conversación cómo lo ven, porque nosotros creemos que hay como una tendencia a pensar la innovación como el uso de tecnología,
¿no? Entonces es quién tiene el mejor dron o la cámara 360 y que sin eso entonces no podemos hacer como un producto periodístico innovador. Yo no sé si eso están de acuerdo aquí los presentes con esa visión, pero siento que sí se repite mucho como en el discurso. O que hay que hacer una aplicación, ¿no? Hay que Ajá, desarrollar una exacto. aplicación. Hay que hacer algo así como súper metido con la tecnología. Y nosotros digamos que hemos tratado de entender que la tecnología pues es un medio, pero no es un fin, y que más bien lo que tenemos que trabajar es en la forma de mirar, que era un poco lo que yo decía antes, pero también entender que el periodismo digital debe partir de mirar que las rutinas de consumo en nuestras audiencias son distintas. Antes, insisto, pensábamos en esta lógica, digamos, los medios tradicionales tenían un noticiero que uno corría a ver a las 7 de la noche, o se sentaba en el carro a oír el radio, o se sentaba por la mañana con un café a leer la prensa, pero esas lógicas de consumo han cambiado muchísimo, que tiene mucho que ver con esto de que ya no tienen el monopolio de la información. Y ahora los usuarios están produciendo información, están consumiendo información a la hora que quieran, en el momento que quieran, por las redes sociales que quieran. Entonces, por eso insisto que nuestra mirada en cuanto a la innovación es justamente intentar entrar en esa conversación. ¿Cómo hacemos para que la conversación que ya se está dando, que no dominamos nosotros, por supuesto, pueda tener una nueva mirada y tratar de incluir criterio para que la gente que lo consume, digamos, que piense cosas distintas dentro de esa misma conversación? Entonces es un poco eso. Nosotros en el día a día lo que hacemos es sentarnos en un consejo de redacción clásico todos los lunes, donde proponemos ideas y donde están todas las personas dentro del consejo y dentro de la sala de redacción que pueden aportar nuevas miradas. Y creo que así hemos logrado como producir elementos que han sido innovadores, y también teniendo en cuenta eso que decía antes de que los consumidores no son consumidores, son personas que están produciendo información y que por lo tanto lo que ellos producen, si uno a veces une puntos o intenta ordenar el caos de las redes sociales y le da un poco de contexto, eso también es un producto innovador que ayuda a comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, esa sería como mi respuesta desde la lógica del día a día de lo que hacemos, cómo tratamos de buscarle a una historia que ya está fuera en los medios un nuevo enfoque para enriquecerlo desde nuestros saberes y desde la juntanza de nuestros saberes, o también qué nuevas historias están por ahí y que ningún medio las está mirando y que nos parecen relevantes a partir como de la línea editorial de 070 y de los conocimientos de también las personas que trabajamos ahí. Es como una mezcla de todo eso. Y quizá añadiría uno más, y es que yo siento, y pues nosotros sentimos, que el periodismo que se está haciendo ahora es muy feo. Y si nosotros no somos dueños de la información, ¿por qué vamos a exigirle a las audiencias que consuman contenidos feos? O sea, ¿por qué tenemos que seguir repitiendo el cliché y el lugar común de la esférica en un partido de fútbol que me ofende, con todo respeto? Y no podemos más bien proponer un periodismo bello, que sea atractivo, que la gente lo quiera leer y lo quiera ver y oír. Entonces, todas esas cosas juntas es como lo que intentamos hacer para seguir innovando y buscar como nuevas alternativas para contar historias, diría yo. Les voy a... Ya, qué pena que Aleja ya va a hablar, sino que es que me acordé que Eduardo Arias, no sé si vieron, empezó ayer en Twitter como una colección de lugares comunes, ¿no? Y ya ahora hubo un profesor de la Red Colombiana de Periodismo, ustedes están en la red, ¿no? Sí. Que lo enviaron el diccionario y ya llegó hasta Es eterno, sí. Son miles, ¿no? Ahora, bueno, se los voy a reenviar y se los envío a los estudiantes. Aleja. Sí, también el año pasado, no sé si era de Presunto Podcast, que estaban haciendo también toda una colección en el mundial de todos estos clichés en periodismo,
Pero ahí has tocado, Natalia, varios elementos interesantes que también veíamos en el texto que nos compartió Alfonso, pues sobre el trabajo de ustedes, que es eso de encontrar en las mismas audiencias, pues esa producción de los contenidos o lo que está pasando en la calle, ¿cierto? Que donde están las historias, pero también esa organización y desde de las diferentes disciplinas que ustedes manejan, empezar a organizar ese contenido con otros elementos también que son la geolocalización, que también creo que ahí entra así un poco la tecnología, obviamente, pero también ustedes han hablado y hablaba este texto de ese trabajo de reportería tradicional, ¿cierto? Y para darle ese orden, que creo que ahí está el lograr la belleza de los textos o de cualquier tipo de contenido que se cree, ¿no? Sí, y ese es un trabajo, pues al principio digamos que el primer experimento de Dylan, que además salió muy bien, pues nos volvió obsesivos por buscar este tipo de contenido en las redes sociales y sobre todo, insisto, trabajar con las audiencias. Entonces creo que eso es vital. Y ese proceso, pues el primero, el de Dylan, creo que ya lo leyeron, pero pues lo repito por si acaso. Nosotros en la Universidad de los Andes estamos en el centro, en la 19 con primera, y a Dylan recibe el impacto en la 19 con cuarta. Estábamos muy cerca. Y entonces, pues, la primera lógica es salgamos a la calle a ver qué hay, ¿no? Y entonces se conformó un equipo que se fue para la calle a ir a buscar en todas las puertas, en todas las ventanas, en todos lados, gente, porque sabemos que todo el mundo hoy anda con un celular. Entonces, si eso está así, pues uno va a la calle y trata de averiguar, y es el trabajo de reportería clásico de ir a preguntar sin tener ni idea, sin que sea la fuente superoficial, es ir a la calle a preguntar a la gente que seguramente lo vio porque trabaja ahí o porque está en ese lugar. No necesariamente es un proceso fácil, yo no quiero pretender que la gente le entrega a uno la información así nomás, porque pues a todo el mundo le da miedo y de hecho sabemos que la fiscalía apenas dijo, ustedes no le pueden entregar esto a nadie, entonces también sí era como típico ejercicio de reportería de convencer a la persona que te ayude, etcétera, y así logramos 2 videos pues muchos videos, pero 2 en particular que mostraban exactamente lo que sucedió en esa oportunidad. Y ahí, digamos, eso es lo primero, tener todo el material y empezar a mirarlo y analizarlo. Y ahí tuvimos la suerte de que se sumaron a este proyecto Muse y Bellingcat, que tienen como un conocimiento muy particular, no solo en contar historias en video, sino también de hacer un análisis forense de las imágenes. Entonces, pues ya teníamos reportería de calle, ya teníamos material en video hecho por ciudadanos y le mezclamos como este saber más profesional que nosotros no teníamos del análisis forense y pues salió este video del que estamos muy, muy orgullosos y que nos hizo volvernos un poco adictos a esto de buscar esa información en las redes sociales, entendiendo que en las redes sociales están desorganizadas y que uno a veces siente que como ya vio el mini video de 15 segundos, entonces ya entendió lo que pasó, pero a veces mezclar varios ángulos, distintos enfoques desde los mismos ciudadanos que lo grabaron, pues enriquece mucho más la mirada y en realidad ayuda a reconstruir qué fue lo que pasó. Entonces, pero eso siempre está mejor, o pues hemos querido siempre así, hacerlo así, es haciendo reportería y yendo a preguntar a la gente que estuvo allá, que lo vio, cómo les fue. Y cómo lo vieron ellos desde su perspectiva. Y ahí me gustaría contar que, por ejemplo, hicimos uno en el 9 de septiembre en un barrio que se llama Verbenal, en Usaquén, en el norte de Bogotá. Y nosotros, o sea, esto ocurrió el miércoles y el viernes ya estábamos allá corriendo a hacer reportería para ver qué había pasado. Y la importancia de la reportería no es solamente ver el lugar para después uno tratar de geolocalizar los elementos que ven los videos, como que eso ayuda mucho, no solamente recomiendo hacerlo por Google, sino también hablar con la gente y, por ejemplo, nos dábamos cuenta que la primera fila de edificios desde donde se vio todo lo que pasó, tenían una perspectiva muy distinta a las casas un poquito más atrás, donde básicamente llegaba el sonido de los disparos, del pedreo, de como la confrontación que hubo ese día, y que también ayudaban a mirar qué era lo que había ocurrido. Entonces,
pues creo que todo ese ejercicio junto, ordenar el caos, analizar, contar con otras personas que aporten sus saberes, es lo que nos ha permitido hacer esos trabajos que, pues sí, que los queremos seguir haciendo todo el tiempo. Que en este caso, pues para irle nombrando la innovación, en eso que dicen ustedes de mirar distinto, creo que hay algo que marca y es la mirada del espacio, ¿no? O sea, es como contar una historia en el espacio, que cuando el reporterismo o la redacción periodística clásica, pues finalmente los grandes narradores eran los que eran capaces de escribir con el espacio, pero el periodista normal no se planteaba una historia en términos de espacio, en términos de un mapa, como es muy evidente en el caso de la modelo, ¿no? En la modelo está mapeado totalmente el espacio, en el tiempo, pues se usa pues prácticamente el mapa de la cárcel, pero pues también la georreferenciación. Entonces creo que eso, cuando a uno le dicen, bueno, pero innoven la forma de narrar. Y entonces yo a veces, pues yo soy profesor y a mí me cuesta cuando uno lo dice, pero uno dice, pero bájeme eso a alguna cosa, ¿no? Pues pensar una historia en el espacio es una manera de mirar distinto, es decir, no es la misma historia, pues aunque sea muy narrativa, ¿no? La toma empezó cuando en el patio quinto se reunieron fulanito con peranito y mandaron la orden, ¿no? Es decir, no, miren, este es este espacio y además que cuando uno pone las cosas en el espacio, ve la simultaneidad de historias, ¿no? Son muchas historias sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Manuela, no Total. sé cómo lo ves. Con Manuela trabajamos en un proyecto, Natalia, bueno, le cuento a los estudiantes también, yo Manuela la conozco hace varios años, y cuando éramos muy buñuelos empezamos a hacer un mapa de Medellín, y era un mapa que lo primero que se nos ocurrió, bueno, con Juan Fernando Espina, que además es director de un periódico y es fotógrafo, o sea, ya aquí habíamos empezado con la invasión de los fotógrafos, artistas queriendo ser directores de periódicos, ¿no? Y, y con él lo que empezamos a hacer era, bueno, ¿y qué tal si los ilustradores levantan la ciudad, levantan el centro, y mientras ellos levantan pues las edificaciones y las van dibujando, nosotros vamos georreferenciando historias? Pero ahí, Manuela, todavía era muy clásico el ejercicio, ¿no? Pues era, sí, uno contaba la historia tradicional, un ilustrador dibujaba el lugar y lo georreferenciábamos, ¿no? Pero ese era como los anales, eso fue 2016 más o menos. Sí, ahí me parece muy interesante ese ejercicio, varias cosas. La primera es que, por ejemplo, haciendo este de Buenaventura, de SOS Buenaventura, claro, nos dimos cuenta que el hashtag logró volverse tendencia nacional o trending topic, como suele decirse. Unos videos se hicieron más virales que otros, pero en la búsqueda de archivo y ya de ver archivos mucho más particulares, sobre todo en redes, uno se da cuenta de que las denuncias públicas vienen no solo antes de que los medios de comunicación amplifiquen esa noticia, sino incluso antes de que la ciudadanía reaccione a eso que está pasando. Entonces, me parece muy interesante no descuidar que muchos de esos materiales son producidos en tiempo real y que están en tiempo real para el acceso público y que muchas veces por algoritmo, por consumo, por lo que quiera que sea, pues por supuesto no son los primeros videos a los que llegamos ni la primera información a la que llegamos. A mí el rescate que un poco hacen los medios me parece valioso siempre y cuando no asuman la posición de ser voz, es decir, están amplificando también el mensaje, pero cada vez más, aunque siguen estando muy aporreados en un país como en este, pero cada vez más hay medios comunitarios en que las propias comunidades tienen lugar a denunciar sus propias situaciones. Y lo segundo que me parece muy valioso de esto es que pues se ha hablado mucho de la infoxicación y del peligro de que la gente esté expuesta siempre a imágenes que pueden herir su sensibilidad, y lo vimos con el paro nacional y que generó mucha ansiedad social el hecho de que los medios de comunicación estuvieran reproduciendo imágenes del ESMAD agrediendo a ciudadanos, pero pues en el caso del 9S
quienes estuvieron sobre todo más metidos en la investigación, personas como la reportera Tania Tapia, Diego Forero, el editor de video, la misma Nati, María Fernanda Fitzgerald, pues sometidos a horas y horas de pelados arrojados en la calle, a quienes les acababan de disparar derramando sangre, y cientos de videos que llegaban de gente de los barrios mostrando lo que había ocurrido. Entonces, claro, ahí yo creo que la prensa también está cumpliendo, o al menos en este caso estaríamos cumpliendo una labor casi que de filtro, de filtro de la realidad para que incluso le llegue muy depurado el contenido a los destinatarios finales del mismo, pero utilizando toda esta fuente enorme que es la ciudadanía, y que yo he insistido en que me parece un debate abierto, porque hay quienes no están de acuerdo con la intervención ciudadana en el periodismo y hay otros que nos estamos apoyando de eso. Entonces, y por último, me gustaría agregar que, claro, en tanto nosotros estamos accediendo a ese contenido generado por la misma ciudadanía, pues claro que como revista podemos hacer el ejercicio de comparar qué están mostrando los medios de comunicación tradicionales y qué tenemos nosotros de las calles y qué hemos recopilado de la ciudadanía en las calles también. Y ese ejercicio indiscutiblemente es un buen ejercicio editorial y un muy buen ejercicio también para, quizá no les sea la palabra más bella, pero para escurrir la información. Con lo que ustedes han dicho pues a lo largo de esta conversación, también creo que 070 hace un periodismo que es respetuoso con la historia, respetuoso con la audiencia, con las fuentes también, y no solo creo que se trata de esas experiencias innovadoras que son valiosísimas, porque ustedes hacen muchísimos otros tipos de contenido también en 070, pues obviamente las crónicas, reportajes, videos, podcasts. Bueno, a mí también me interesa mucho el tema del podcast, desde aquí, desde Acústica de AFIT. Hace poco escuchaba al rector decir pues que le van a meter mucha fuerza a Alejandro Gaviria, mucho ánimo, mucho empuje a 070, que están pensando en crear una emisora también. ¿Cómo definir ahí qué contenido va para cada tipo de formato o de medio? Porque me imagino que cada vez se hace más grande la cosa y debe ser complicado, bueno, llevar por un lado u otro las historias, cómo las vamos o las van a realizar. Pues yo creo que ahí es como una premisa clave que de hecho está pegada en nuestra oficina a la que no vamos hace mucho tiempo, y es que la historia define el formato y no al revés. Y uno a veces ve que por intentar escribir un texto más corto, los medios como que toman los elementos de otros formatos y un poco lo embuten ahí, porque como hay un lector que no lee, pero nosotros no creemos eso, nosotros sí creemos que hay que darle la relevancia que tiene cada formato. Y entonces es tratar de entender, tratar de pensar con el sentido que se va a exaltar con el formato. Entonces, si es un texto, queremos un texto que evoque, a pesar de que solamente esté construido de palabras, que tenga imágenes en escenas. Pero si es un video, pues ojalá que las imágenes también estén pensadas para que sean bellas e informativas y rigurosas, todo esto. Y en audio, que es algo que yo también he descubierto en el último tiempo, es también tratar de imaginarse cómo suena esto y entender que el cerebro funciona distinto a partir del formato. Entonces uno no puede pretender llenar de cifras un podcast, y de hecho tenemos un podcast que se llama Contra todo pronóstico, que se basa en un informe en cifras, pero lo que queremos es como tratar de que esas cifras cuenten en historias y que no solamente el oyente reciba 5.000 números pegados, porque el cerebro no lo va a alcanzar a entender de la misma forma. Entonces, sí creo que hay que tratar de pensar muy bien esta historia, cómo puede resaltarse mejor a partir del formato y no al revés. Es una cosa que hemos intentado mucho. Yo quiero, pues ya vamos llegando a la primera hora. Les había dicho que era una horita de conversación, pero sí quiero que nos regalen unos minuticos más, y si no es abusar, pues para que los estudiantes que están se animen a alzar la mano o a simplemente intervenir. Chévere que por lo menos alguno de cada equipo, son 3 equipos, explicaran lo que están haciendo. Yo, si fuera parte de un equipo, si estuviera estudiando en este momento, pues les preguntaría a ellas, si yo les diera este tema,
en este momento, ¿ustedes qué harían con él? ¿No? ¿Qué se les ocurre de primerazo así? ¿Qué harían? Pregunta fácil. ¿Qué saldrían a buscar? Sería la primera pregunta que les haría, ¿no? Pero bueno, para que se animen, van a hacer 3 trabajos, Natalia, Manuela. Uno, están explorando el mundo del cannabis, tanto desde lo medicinal como desde el entretenimiento. Como les digo, ellos están en este momento formulando y la próxima semana nos van a presentar ya sus propuestas, entonces puede que estén más claros en unas cosas o en otras en este momento. Hay otro equipo que va a trabajar feminicidios, que también estamos tratando de delimitarlo. Habíamos mirado si Medellín y el Valle de Aburrá y empezar a mirar esos casos, quizás de este año, bueno, ya ellos contarán. Y otro que es dedicado a la música electrónica, más cultural, como los temas que le gustan a Manuela. Y van a explorar sobre todo colectivos que pues tienen la música electrónica, pero que además están cruzados por agendas políticas y agendas sociales, ¿no? Hay colectivos feministas que la música electrónica está muy atravesada, o colectivos LGBTI, bueno, hay como una clave política y social detrás del mundo de la música electrónica, que me parece que de entrada ya es un enfoque pues bastante novedoso, ¿no? Por lo menos da curiosidad, ¿no? Uno siempre está pensando en la música electrónica, en la fiesta, en las drogas, en los DJs, en fin, y no quizás en otras agendas que puedan tener ahí inmersas. Esos son los 3 proyectos. Una cosa, mientras van alzando la mano, algunos que se atrevan, que cuando hablábamos de crear equipos interdisciplinarios, ¿no? A veces yo me pongo como en el papel de ellos y ellos dicen, ¿cómo vamos a hacer nosotros y todos nosotros estudiamos comunicación social? O sea, ¿cómo hacemos nosotros un equipo interdisciplinario? Pero hicimos un primer ejercicio que es como de eso que se nos ha venido ocurriendo mientras somos capaces de atraer estudiantes de otros programas, y era que ellos al principio del semestre tenían que perfilarse, ¿no? Creo que la interdisciplinaridad dentro de un programa también parte de los talentos. Pues resulta que yo he tenido una vida en el teatro, aunque haya estudiado comunicación social, o resulta que yo he tenido una vida por el oficio de mis padres o en otro tipo de mundos paralelos que todos tenemos. Y entonces es tratar de que también lo interdisciplinario, por lo menos, sea de múltiples talentos, ¿no? Para ir explorando ahí hasta que llegue el día en que uno se encuentre pues con gente de otras profesiones, ¿no? De acuerdo, y de intereses. Por ejemplo, el caso de feminicidios, creo que les podría aportar algo porque yo llevo haciendo un conteo de feminicidios desde el 2019. Entonces, yo creo que yo en otra vida debí haber sido médica forense o algo así, porque el tema de los cadáveres como que me llama mucho la atención esto de mirar la muerte para entender la vida un poco de las personas. Entonces, si les puedo aportar en eso, por favor, úsenme en lo que más puedan. Y Manuela del mundo cultural conoce Total. mucho, ¿no? Que sí, ¿alguien va a preguntar, a hablar? Aarón, sí, dale. Hola, buenas tardes. Bueno, yo sí quiero de pronto robar un poquito la propuesta de pregunta que hizo el profe, que es como ustedes, cómo abordarían de forma novedosa o innovadora el mundo del cannabis. Pues les cuento un poquito antes de hacer como la pregunta, y es que lo que queremos hacer es como contarle el mundo del cannabis a las personas inexpertas que no conozcan mucho del tema, y mostrarle en palabras simples, en palabras sencillas, digamos que algo así como es para dummies, como para principiantes. Entonces, queremos abordar pues un poco sobre la historia. También queremos incluir un poco el tema de productos novedosos que han salido al mercado últimamente. Vamos a hablar del uso medicinal y el uso recreativo. Es un enfoque bastante amplio, pero quisiera saber cómo ustedes cómo este campo.
se perdió un poco el audio en algún momento, pero entendimos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Manu, ¿quieres arrancar? No, primero la editora. Ah, ¿qué tal? Pucha. Sí, estoy muy de acuerdo con Aaron en que este tema es algo que nadie entiende, es muy difícil de entender. De hecho, es un poco culpa de toda la política antidrogas que hay. Me cuesta un poco de trabajo decirte cómo con tan poquita información que me diste, pero no sé si se vieron ese documental que se llama Framing Britney Spears, que salió hace poco del New York Times. Ellos parten de un concepto muy difícil, que es la figura en la que está a ver, a esta señora, a Britney Spears, le pusieron una constituency, no me acuerdo cómo es que se llama, es como una figura legal en la que ella no toma las decisiones sobre su carrera y su plata, sino que la toma su papá. Y ese concepto Como interdicta. algo así, es algo así. Y entonces, básicamente lo que hacen es partir de un concepto para contar un perfil de la persona y de por qué terminó ahí. Pero me parece muy interesante la idea de jugar con el concepto y si ustedes planean usar como para dummies, entonces podrían aprovechar estos conceptos que son difíciles de explicar y tratar de contar una historia, o sea, estoy hablando en borrador sin saber un poquito, sabiendo muy poquito de la historia, pero si quieren aprovechar esos conceptos difíciles, se podría pensar en algún tipo de diccionario, por decirlo tal vez, y siento que el cannabis también tiene una cosa, y es que la gente lo identifica mucho con algunos símbolos, entonces, por ejemplo, la hoja. Entonces, quizá podría ser también interesante verlo en un video corto, aquí hablando en borrador, pensando en ese referente. No sé, Manu. Sí, a mí me gustaría decir tres cositas. La primera, Nati, recordando un episodio, no menor, pero tampoco mayor, y un artículo justamente sobre regularización de la marihuana, publicado en 070 por un periodista muy bueno, cuyo chapó o entradilla, la entradilla que le hacía el artículo, la introducción en la que hacía el artículo, era dejemos... o las trabas para la legalización de la marihuana parecen casi esquizofrénicas. Y bueno, hay un juego de lenguaje interesante, pero sin duda alguna nos cayeron algunos lectores a decir que les parecía irresponsable que se estuviera comparando un tema de consumo o de legalización de droga o lo mismo, hablando sobre política de drogas con un tema de salud mental y de una manera tan irrespetuosa. Eso, por supuesto, nos hizo pues darnos cuenta de que hay veces, hay temas que se siguen abordando no de manera cliché, sino touché, como, sabía que ibas a hacer eso, y que hay que empezar a dejar de cubrir esos temas que no han funcionado de la forma en que se han cubierto de otra manera. Entonces, este sería el segundo punto. Claro, muchas veces nos pasa como periodistas que yo digo, quiero hablar de la legalización de la marihuana o quiero hablar de la gente que ya está produciendo cultivos para una posible legalización a futuro o quiero hablar de la regulación en el mercado de los productos canábicos, pero entonces dicen, quiero hablar de esto y cuando se sientan a la mesa a escribir, no están tan claras las coordenadas que se vuelve casi que la intención de escribir un tratado alrededor de la historia del cannabis y de entonces el punto rojo y cuando llegó a Estados Unidos y bueno, y qué fue y claro, entonces al final cuando una persona va a leer un artículo sobre ello, se supone que está mínimamente enterada sobre el tema. No necesita que le cuenten toda la historia porque algo debe tener, ¿cierto? Entonces, lo primero es no hacer de cuenta que podemos contar toda la historia sobre algo y resumir, pasar del tema a la historia, que eso es algo que también Nati nos insiste muchísimo en la revista. No solo que primero está la historia y luego el formato, sino también hay un tema y no hay historia, y eso qué quiere decir. Que claro, cuando se plantea la historia en términos de
quiero hablar de la legalización del cannabis, sí, pero entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito de hablar es qué ha entorpecido que esa ley patine en el Congreso, cuál es la historia específica que me va a delimitar a mí los márgenes por los cuales yo no me voy a derramar con el texto. Y lo tercero que me parece muy interesante es, en el solo Twitter es un diccionario bellísimo para los periodistas. En el solo Twitter hay miles de listas de gente que se encarga de pensar sobre políticas de drogas y que tienen incluso enfoques divergentes o de vanguardia o bueno, que no son los usuales a los que siempre llegan los políticos para seguir persiguiendo o estigmatizando. Entonces yo volvería a insistir en lo que ya dije hacia el principio, y es saber muy bien qué historia quiero contar, pero también qué fuentes me pueden ayudar a contar esta historia, qué fuentes me van a permitir que esta historia en efecto sea lo que yo quiero que sea y no otra retahíla de lo mismo que la gente no está dispuesta a leer. Y pues para ello, en últimas, pues se necesita un punto de vista. Y yo creo que eso es lo primero frente a cualquier tema y frente a cualquier propuesta. Listo, yo veo que está pasando esto, pero ¿qué es lo que yo quiero decir sobre eso que noto que pasa? Porque no me acuerdo si era Gabriel García Márquez o quién era el que decía, pero pues finalmente la noticia la van a contar todos. Lo único que la hace diferente es el punto de vista que cada cual tenga para contarla. Me hizo acordar, Natalia, que publicamos en Universo Centro hace unos meses el diccionario del marihuanero. Aquí se publicó un diccionario del marihuanero, pero por ahí en los años 60. Para morirse de la risa. Es la cosa más divertida del mundo y ver además cómo ha cambiado ese lenguaje. Hay una cosa, Natalia y Manuela, y es que nosotros intentamos casi que de alguna manera como inventarnos un dispositivo narrativo que nos permita trabajar todo el semestre, porque obviamente ellos tienen que producir muchos contenidos distintos. Y como tienen muchas materias, entonces algunos contenidos pues primará lo audiovisual, en otros contenidos primará las visualizaciones, los textos. Entonces, bueno, eso es bueno que ellos deben pensar. A veces es como si diseñáramos un contenedor que nos permitiera irle sacando bracitos o irlo moldeando de alguna manera. Ahora que ellos dijeron lo de los dummies, por ejemplo, esos dummies que son como unos muñequitos, ¿no? Que a todos los que trabajan en publicidad y marketing, pues todos le dicen, pues lleve el dummy de la empresa, ¿no? Que es el muñequito que hace así. Que uno podría pensar que esos dummies lo pueden llevar a uno durante todo un semestre narrando muy distintos aspectos pues, de un tema complejo también. No sé, bueno, de los otros equipos, o si alguien quiere comentar algo más, algo adicional, de los feminicidios, Aleja. Porque es el enfoque que le voy a dar, pero cada contenido también puede darle la vuelta a todo el centro del tema, que me parece muy interesante y que es importante tenerlo en cuenta al momento de pensar en todo el producto pues ya final que se va a entregar, que va a tener muchísimas historias seguramente en distintos formatos, pero siempre creo que sí hay que estar centrados, girando sobre no un eje. irse a derramar, como decía Manuela, con el tema, y que sí se le pueda dar respuesta a esa pregunta inicial que uno tiene en torno, digamos en este caso, al cannabis, ¿cierto? Porque hay muchísimo para tratar ahí. Entonces, si se van a tratar distintos aspectos o no a través de distintos formatos, creo que es muy importante tenerlo claro desde el principio, pues a partir de la investigación que hagan. Chicos, ¿qué más? Aprovechen a Manuela, a Natalia. O una cosita chiquitica, ya como tener claro el eje para saber cuándo se le da la vuelta, en qué puntos está,
Algo que me parece muy interesante fue lo que Natalia hizo con la investigación de por qué se suicidan los feminicidas. Y claro, de tanto sistematizar episodios de feminicidios y ver la conclusión de cada una de las noticias y encontrar que en cada una, no, el presunto homicida o feminicida se suicidó, en fin, pues ahí también hay de un punto de partida se llegó a otro punto de llegada, y eso me parece muy valioso, pues como varios frentes, pero mirando por dónde se está transitando, claro. Qué pena la curiosidad, y el porcentaje es muy alto de de los feminicidas que se suicidan. Uy, pues yo no te podría dar un porcentaje exacto porque no lo he sacado, lo tengo más en números, pero es recurrente todos los meses, al menos 2 de los feminicidios o 3 de los 20 que contamos al mes, hay algún intento de suicidio o alguien que efectivamente lo logró. Entonces entender como que que es otra cosa que me parece clave en el periodismo, y es tratar de unir puntos que parecen dispersos. Por supuesto no soy la primera persona que lo hace, pero entender eso, porque yo sí veía como puntos comunes y no entendía por qué. Entonces otro consejo gigante es que sean muy curiosos, o sea, como que hay veces que uno cree que ya lo ha visto todo le parece aburrido y como que ya me lo ha contado, entonces, ¿qué más hago? Pero siempre hay, cuando uno está viendo o leyendo una historia, un hilito del que uno podría sacar para hacer otra y saciar su propia curiosidad. Y yo creo que la curiosidad de nosotros los periodistas o los que estamos metidos en este mundo usualmente le genera interés a alguien más. Entonces es también confiar en las propias como en las propias dudas que uno tiene y perseguirlas. Nos volvemos obsesivos con esto y terminamos sacando grandes investigaciones cuando primero nos encadenamos en un solo camino y no el mundo mundial, que eso también pasa, como la ambición es peligrosa. Entonces un poquito más en un caminillo y volverse locos y obsesionarse mucho con el tema y tratar de averiguar todo lo que puedan para después terminar con un producto mucho más acotado. No sé si creo es un poco lo que les puede pasar al grupo que va a ser el de música electrónica y como causas sociales, pues que de hecho esa unión podría pensar uno que bueno, por dónde cogerlos para hacer. Sí. Pero me parece muy interesante Ahí hay dos extremos, sí. Ahí hay dos extremos que, bueno, digamos que hablando de innovación, Natalia, pues de esas técnicas que sacan tanto los gringos para ser innovador, pues una es unir extremos, ¿no? Ese es cuando uno es capaz de unir extremos, pues surge como una línea del medio que es finalmente la que nadie había visto, donde hay algo revelador. Muy y que bien. tú lo decías antes y que tiene mucho que ver con el contexto, y que es también como muy importante saber dónde estamos parados. No sé si vieron ese video viral de la señora en Myanmar haciendo deporte y atrás el golpe de Estado. Yo lo que les decía también a mis estudiantes es, por favor, no sean ella, por favor, miren el contexto y lo que está ocurriendo a su alrededor, porque eso también tiene mucho que ver en por qué esta historia es interesante, novedosa, cómo le podemos sacar más herramientas. Entonces, todos esos elementos juntos, nosotros lo decimos como nuestros 3 elementos para pensar una historia es que tenga potencia narrativa, que tenga marcos de interpretación y que tenga en cuenta este contexto y que genere sensibilidad, como que haya algo que permita que la audiencia se conecte con ese contenido que estamos produciendo. Entonces yo creo que, por favor, nunca olviden el contexto, que es clave para las historias que quieren hacer y que permite justamente unir esos dos puntos que parecen completamente separados, pero siempre, o sea, sí se puede y seguro que es algo interesante en esa mirada. Vale. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguno de los otros equipos? ¿O paramos por acá y ya despedimos a mí me gustaría decir, Alfonso, algo chiquitico y claro, que me parece muy interesante. Como, por ejemplo, en la movida musical bogotana, muchos de los que empezaron
siendo periodistas y cubriendo la escena musical, se convirtieron finalmente en los gestores o promotores de políticas públicas, en cargos de poder y cargos de decisión dentro de IDARTES, dentro del ministerio. Y eso es algo que yo creo que no hay que ver como inofensivo, como de corto alcance el trabajo periodístico. Muchas veces confluye con la política y no estoy diciendo que ese debería ser el interés, pero lo que quiero decir sí es la duda y la curiosidad se despierta muy fácil y puede terminar en cosas como si bien no le va a cambiar la realidad a alguien con un texto, pues incluso puede llegar a cambiar políticas públicas con él o hasta terminar siendo agente de esas políticas públicas. Entonces, Claro. sí. Tenemos el caso, Manuel, en Medellín de Viola, de Ira, que terminó también en altavoz, bueno, varios casos de punqueros, ¿no? Haciendo política pública o por lo menos gestionando culturalmente, que eso sí que son dos extremos, ¿no? Así es. Sí, del punk a la sí, política. el gestor punquero, ¿no? Bueno, no, pues qué alegría, qué maravilla este tiempecito. Me alegra mucho conocerte, Natalia. Mucha admiración, muchas felicitaciones. A Manuela ya se lo he dicho muchas veces. Y qué bueno que le han traído al periodismo universitario este nuevo aire, nos hace muy bien, nos encanta verlo, seguirlo, apoyarlo, emularlo sobre todo. Yo creo que yo les he dicho también a los estudiantes y una buena manera de aprender es imitar lo bueno, ¿no? Es decir, yo quiero intentar algo como lo hacen ellos y eso lo lleva a uno a ponerse el listón un poquito alto y después uno sufre un poquito porque es difícil, pero la satisfacción es más grande. Total. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, de verdad nos alegra mucho poder crear como vínculos más directos con otros medios y otras universidades que hacen algo parecido a lo que nosotros hacemos y en el periodismo que creemos, así que infinitas gracias. Me faltó decirles una cosita al grupo de los de música, les sugiero que revisen el trabajo que ha hecho un periodista que se llama Santiago Zambrano. ¿Sembrano? ¿Cómo es que es, Manu? Temprano, Sí. Sembrano, es un duro. Y también Sudacas, el podcast que tenemos por ahí, que yo creo que les puede interesar para ver cómo hacer ese trabajo, me parece que les puede servir. Y de verdad, muchas gracias. Felices. Vale, bueno, feliz tarde. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, que estén muy bien. Les contaré